porque entiendo que su examen es mañana, entonces lo que necesitan ahora, creo yo, es responder preguntas y tratar de poner sus conocimientos a prueba, ¿no? Y después de cada pregunta he colocado algún tipo de recordatorio teórico para poder solventar, si es que hay alguna duda, solventar esas dudas, y si en caso no las haya, pues reforzar ese conocimiento teórico, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la primera parte, que viene a ser la síntesis de ácidos grasos, y por cada subtema he colocado 3 preguntitas, pero necesito su participación al momento de presentar las preguntas, ¿ok? Entonces, comenzamos. La pregunta 1 dice, con relación a la biosíntesis de ácidos grasos, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso? Ok, nos están pidiendo la falsa. La síntesis de ácidos grasos ocurre a partir de precursores como el acetil-CoA, consta de 4 etapas: formación de precursores, síntesis, elongación y liberación. Este proceso ocurre principalmente en el medio extracelular del hígado y del tejido adiposo. Y la clave D dice, el transporte de acetil-CoA de la mitocondria al citosol se da por la lanzadera de citrato. A ver, chicos, ¿qué clave darían ustedes? Los leo por el chat. Ok, dice la D por ahí. Anímense, chicos. Lance su clavecita. La D. Ok, la D. Uno más, uno más. Con que 3 me respondan ya para poder pasar a la explicación. La D, ok. A ver, nos están pidiendo la clave falsa. En este caso, la clave falsa es la C. Ok, vamos a revisar por qué. Antes de eso, antes de explicar en sí la biosíntesis de ácidos grasos, vamos a revisar clave por clave. Ok, dice, la síntesis de ácidos grasos ocurre a partir de precursores como el acetil-CoA. Esto es correcto. Ahorita vamos a verlo en todo el proceso. Consta de 4 etapas: formación de precursores, síntesis, elongación y liberación. Esto también es correcto. De hecho, tal cual como está esta clave, esta cual está en su diapositiva. Así que recuerden eso. Y la clave D dice, el transporte de acetil-CoA de la mitocondria al citosol se da por la lanzadera de citrato. Y justamente, como yo había colocado esta PPT, se me pasó el clic. Y aquí está el paso previo antes de la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué es lo que ocurre para que nosotros, o bueno, para que nuestro cuerpo sintetice ácidos grasos? Necesita acetil-CoA. Sin embargo, ustedes recordarán que el acetil-CoA lo vamos a encontrar en la mitocondria, ¿cierto? Ahora, este acetil-CoA necesita salir al citoplasma porque en el citoplasma, o bueno, en el citosol específicamente, es donde ocurre la síntesis de ácidos grasos. Entonces, para que salga el acetil-CoA desde la mitocondria hasta el citoplasma, requiere de una lanzadera, que es la lanzadera del citrato. ¿Ok? Ahora, el acetil-CoA no es que salga como acetil-CoA tal cual, sino ustedes pueden ver en este esquema que también les acabo de su diapositiva, que el acetil-CoA se une, o bueno, viaja junto al oxalacetato, se convierten en citrato y es el citrato tal cual el que sale hacia el citoplasma. Y una vez en el citoplasma, el citrato se vuelve a dividir en acetil-CoA y en oxalacetato. El que se aprovecha para la síntesis de ácidos grasos es el acetil-CoA y el oxalacetato regresa en su ruta para regresar a la mitocondria. Entonces, esta clavecita que me habían dicho que era la D, esta es correcta, porque el transporte de acetil-CoA se da por la lanzadera de citrato. Bueno, si nos ponemos específicos, sería el transporte del citrato, pero se entiende la idea que es el acetil-CoA. Ahora, la que sí es falsaza es esta, que dice, este proceso ocurre principalmente en el medio extracelular del hígado y el tejido adiposo. Ok, ocurre en el hígado y en el tejido adiposo, está bien, pero no ocurre en el medio extracelular. Había mencionado que este proceso ocurre en el citoplasma. Si nos ponemos específicos, ocurre en el citosol. Entonces, esta clave es la falsa, porque no ocurre en el medio extracelular. Y ahora, complementando un poquito más esta explicación,
Habíamos dicho que el acetil-CoA ya lo tenemos en el citoplasma, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es que se forman? ¿Cómo es que se da la síntesis de ácido graso? Para eso tenemos al paso que es la biosíntesis de ácidos grasos propiamente dicha. Esta biosíntesis de ácidos grasos consta de 4 pasos y estos 4 pasos no se los pueden olvidar, ¿ok? Pueden preguntárselos en verdadero y falso o en marque la falsa, etcétera, ¿ok? Son 4 pasos esenciales: la condensación, la reducción, la deshidratación y la segunda reducción. Entonces, les pueden preguntar por ahí, ¿cuántas reducciones ocurren en la biosíntesis de ácidos grasos? Ocurren 2. No, no ocurre oxidación, ¿ok? Ocurre reducción. Y ahora, para que se dé esta síntesis de ácidos grasos, nosotros necesitamos enzimas, ¿cierto? Para eso, síganme el puntero, por favor. Tenemos un complejo enzimático que se llama el complejo ácido graso sintasa. Voy a hacerle zoom acá. Ya. Este complejo ácido graso sintasa es, ¿por qué se le llama complejo? Porque no es una enzima, sino son. Hola, ¿se me escucha? Bueno, sí, sí, ahora sí. ¿En qué parte me quedé? Disculpen. Explicando por qué era un complejo. Ah, ya, ok. Gracias. Continúo entonces. Les decía que era un complejo enzimático porque no es que sea una sola enzima, sino agrupa múltiples enzimas. Ahora, este complejo consta de 3 dominios enzimáticos. Cada uno de estos dominios contiene enzimas dentro de sí. El dominio 1 tiene 3 enzimas, el dominio 2 tiene 4 enzimas y el dominio 3 tiene una enzima. En total, todo este complejo tiene 8 enzimas, ¿ok? No creo que les pregunten, serían muy maleados que les pregunten cuántas enzimas tiene o qué enzimas hay en cada dominio, pero de manera general son 8, ¿ok? 8 enzimas que conforman el complejo ácido graso sintasa. Ahora, ¿cómo es que ocurre esta biosíntesis de ácidos grasos? Acá yo he puesto un esquema muy resumido que contiene lo esencial, o sea, lo que sí o sí tienen que saber, ¿ok? Porque a veces en los esquemas que vemos quizás en las PPTs o en los libros o en los videos son muy largos. Entonces, con ese esquema chiquito se puede memorizar fácil. El primer paso les había dicho que era la condensación. ¿Qué es lo que sucede en la condensación? Habíamos dicho que teníamos el acetil-CoA recién salido de la mitocondria al citoplasma, mediante la lanzadera del citrato. Este acetil-CoA se va a unir al malonil-CoA y se va a formar el acetoacil, que se va a unir a su vez a un ACP. ¿Qué cosa es el ACP? Es la proteína transportadora de acilo. Ahora, aquí yo les he puesto la cantidad de carbonos para que ustedes estén al tanto de esto. El acetil-CoA contiene, o bueno, tiene en su estructura 2 carbonos. Se va a unir junto al malonil-CoA, que tiene en su estructura 3 carbonos. Ok. Ahora ustedes me dirán, 2 más 3 es 5. ¿Cómo es que sale 4? Porque en el proceso se está perdiendo una molécula de CO2. Por eso es que se quedan con 4 al final. Ahora, otra pregunta que puede salir. Hemos estado hablando de acetilcoenzima A, ¿cierto? Que había salido de la mitocondria del citosol. Pero ¿de dónde ha salido el malonilcoenzima A? Bien, para eso nos vamos a un paso previo, la formación del malonilcoenzima A. Para que se forme el malonilcoenzima A o el malonil-CoA, se necesita de, primero, una molécula de acetil-CoA, luego una molécula de bicarbonato y además necesitamos una molécula de ATP. Es decir, que se necesita una inyección energética, podemos decirle. La unión del acetil-CoA, el bicarbonato y el ATP nos va a formar el malonil-CoA, que tiene 3 carbonos. Y a su vez, el ATP se separa en ADP más fósforo inorgánico. Es decir, ha aprovechado la energía del enlace
para poder tener fruto esta reacción. ¿Y cuál es la enzima que está a cargo de esta reacción que forma el malonil coenzima A? Es el acetil-CoA carboxilasa. Lo he puesto en rojo porque esta enzima sí les pueden preguntar. Ok, entonces, recapitulando. Para que nosotros tengamos el malonil coenzima A, necesitamos acetil-CoA, bicarbonato y ATP. Ok, tenemos el malonil coenzima A, que son 3 carbonos. Este malonil coenzima A se une junto con el acetil-CoA y me va a formar acetoacil-ACP, o sea, el acetocil unido a ACP. Listo, hasta ahí queda la condensación. ¿Qué enzimas están actuando aquí? Las he puesto de rojo, pero no creo que les pregunten, ¿ok? Y si se dan cuenta, son las iniciales que las pueden observar aquí en el lado derecho. En este caso, va a ser la única ocasión en la que voy a mencionar las enzimas, ¿ok? Porque en las siguientes no lo veo necesario, salvo en la última, ¿ok? MT, que viene a ser el malonil transferasa, y KS, que viene a ser el cetoacil sintasa, ¿ok? Malonil transferasa y cetoacil sintasa forman parte de la reacción de condensación. Listo, tenemos acetocil ACP. Este acetocil ACP pasa al proceso o a la reacción de reducción, la primera reducción, y va a formar beta hidroxibutiril ACP. Ahora, en esta reacción, si ustedes se dan cuenta, usamos NADPH. NADPH, ¿sí? Bien, nos quedó el beta hidroxibutiril ACP. Listo. Este beta hidroxibutiril ACP pasa a una reacción de deshidratación. Y como su nombre lo dice, la deshidratación significa que le vamos a quitar agua, ¿cierto? Le estamos quitando agua. Al quitarle agua, nos va a quedar butiril 2,3 insaturado, que va a tener otro nombre que ahora lo vamos a ver y que seguramente lo han escuchado. Ahora, este butiril 2,3 insaturado pasa a la segunda reducción, que lo convierte en butiril ACP. Y en esta segunda reducción tenemos a la famosa enzima enoil reductasa. De todas las enzimas que hemos visto del complejo ácido graso sintasa, la que les podrían preguntar es la enoil reductasa. Aunque de todos modos, igual yo les comento que dudo que le pregunten por una enzima específica de este complejo. Ok, recapitulando todo entonces. El malonil-CoA se forma mediante la unión del acetil-CoA, bicarbonato y el uso de ATP. ¿Mediante qué enzima? La acetil-CoA carboxilasa. Este malonil-CoA que hemos formado se une junto al acetil-CoA y va a formar acetoacil-ACP. El acetoacil-ACP pasa a la reacción de reducción. En esta reducción se forma beta-hidroxibutiril ACP con consumo de NADPH. Ahora, este beta-hidroxibutiril ACP que hemos formado pasa a una deshidratación. Como es deshidratación, se quita agua. Y me forma butiril 2,3 insaturado. Este butiril 2,3 insaturado pasa a una segunda reducción. Y en esta segunda reducción forma butiril ACP, mediante igualmente el consumo de NADPH. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en ambas reducciones estamos usando NADPH y nos está botando como subproducto NADP. Ahora, continuamos. Este esquema que estamos viendo aquí, en donde estoy mostrando el puntero, es este esquema, pero de manera más larga. Y si ustedes se dan cuenta, los nombres son un poco, o sea, marean un poco los nombres, ¿no? Por eso que yo les recomiendo que si tienen la oportunidad de recordar este pequeño esquema que les he elaborado, creo que es la mejor manera de poder recordar la biosíntesis de ácidos grasos. De igual manera vamos a ver cómo es toda la vía en sí. Es tal cual yo les había mencionado. Tenemos el acetil ACP, el acetil-CoA, que unido al malonil-CoA van a formar cetoacil ACP. El cetoacil ACP pasa a una reacción de reducción y me forma hidroxiacil ACP. Este hidroxiacil ACP
pasa a una reacción de deshidratación y me va a formar trans-enoil ACP, que ese era el nombre que quería que recuerden. En este caso, en la deshidratación nos daba butiril 2,3 insaturado. El otro nombre, para que no se mareen tanto, el otro nombre de esa molécula es el transenoil ACP. Ok. Y este transenoil ACP pasa a una segunda reducción y forma el butiril ACP. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hasta acá, donde queda el butiril ACP, es todo este esquema, ¿cierto? Sin embargo, para que se forme la cadena larga de los ácidos grasos, el ciclo debe repetirse 7 veces más. Y al repetirse 7 veces más, nos forma el palmitato, que es la molécula que estamos buscando para la síntesis de ácidos grasos. Ok. Ahora, luego de esto, pasamos a la parte de elongación. Para la elongación, necesitamos la adición de restos de 2 carbonos. Y lo hacemos usando el acetil-CoA o el malonil-CoA. Y para poder elongar esta molécula de palmitato, lo que se hace es usar el mismo mecanismo que se ha venido usando para formar el palmitato. Ahora, una vez tenemos nosotros nuestra molécula elongada, se van a presentar desaturaciones, ¿ok? O insaturaciones, que son los enlaces doble en las moléculas de ácidos grasos. Para esto nosotros tenemos el sistema de enzimas desaturasa. Tenemos tres tipos de desaturasas. El delta 5, el delta 6 y el delta 9. Ahora, ustedes pueden ver en esta imagen que también he obtenido de su diapositiva que tenemos, por ejemplo, 18.2, 18.3, 18.1. O sea, son números que random, ¿no? Nada que ver. Sin embargo, tienen una razón de estar ahí. Por ejemplo, en este caso, el ácido linoleico tiene 18,2. Eso significa que el primer número indica el número de carbonos. Es decir, que este ácido linoleico tiene 18 carbonos y 2 insaturaciones, es decir, 2 enlaces dobles. El ácido alfa-linolénico tiene 18 carbonos y 3 insaturaciones. Y en el omega 3, el ácido oleico tiene 18 carbonos y una insaturación. Ahora, ¿qué es lo importante de este gráfico que yo he colocado acá? Son 3 moléculas, el DHA, el EPA y el AA. DHA o docosahexanoico, el EPA, el eicosapentanoico y el AA, que es el ácido araquidónico. El DHA y el EPA están presentes en el omega 3 y el AA, el ácido araquidónico, está presente en el omega 6. Ahora, importante que se acuerden la cantidad de carbonos y el número de enlaces dobles presentes en estas moléculas. En el DHA tiene 22 carbonos y 6 enlaces dobles. El EPA tiene 20 carbonos y 5 enlaces dobles. Y el ácido araquidónico, que quizás es la molécula que sí o sí les pueden preguntar de estas tres, tiene 20 carbonos y 4 enlaces dobles. Ok, a partir de esto que hemos visto y que espero que se me haya comprendido, podemos resolver la siguiente pregunta. Dice, con relación a la biosíntesis de ácidos grasos, marque la secuencia correcta. A ver, les doy 2 minutitos para que puedan analizar y puedan lanzar su clave, ¿ok?
Ok, me dicen la C. Ya. Continuamos entonces. Ok, la clave es la D. Ya, me he dado cuenta que han acertado de la 2 para abajo. Bueno, vamos a revisar. Dice, la cetoacidil reductasa es la enzima más importante en la segunda reducción. Falso. No es la más importante en la segunda reducción. Para la formación del malonil-CoA no se requiere ATP. Falso, si se requiere ATP. La elongación puede darse usando acetil-CoA. La elongación puede darse usando acetil-CoA, verdadero, sí. Puede ser acetil-CoA o malonil-CoA. El proceso de biosíntesis solo se puede repetir una vez. Falso. Ustedes les he mencionado que se puede repetir, se necesita repetir 7 veces para poder formar el palmitato. Y la primera dice, la fase de deshidratación da lugar a la formación de un doble enlace. Esta alternativa es verdadera. Ok. Quizás no se ha especificado acá en este esquema. Sin embargo, no sé si tengo acá el esquema. Acá no está, creo. Aquí está. En la deshidratación. Ok. Tenemos el primer paso, condensación. Segundo paso, reducción. Tercer paso, deshidratación. ¿Qué era lo que ocurría en la deshidratación? Teníamos el hidroxiacil ACP, lo transformaba en transenoil ACP o en su otro nombre que era el butiril 2,3 insaturado. Ok. Vemos la diferencia de estas moléculas. ¿Qué es lo que hace la deshidratación? Quita una molécula de agua. Ok. Quita una molécula de agua. Entonces, al quitar la molécula de agua, ustedes están viendo, por ejemplo, tenemos acá el OH y está quitando un H voy a hacerle zoom, ok. Ya, ahí se puede ver mejor, creo. Esta agua que está saliendo está quitando del OH y de un H del carbono, de un hidrógeno que está unido a un carbono. Y me está quedando de esta manera. CH3, CH, CH y lo que queda, ¿cierto? Entonces, usaré el lapicito. Ya no me deja, bueno. Ya. Estamos quitando este OH y estamos quitando un H de acá. Ahora, este CH3 se mantiene. Luego, este C está unido a un hidrógeno. Y como ya no tiene una unión a un OH, necesita usar dos enlaces, porque recordemos que el carbono es una molécula tetravalente. Necesita usar dos enlaces. Tenía uno usándose con el OH, pero el OH ha desaparecido en la deshidratación. Entonces, ese enlace que iba para el OH se va hacia el otro lado. Ahora, este CH era un CH2, ¿cierto? Se convirtió en CH. Este carbono está unido a un hidrógeno. Por acá está unido a otro carbono. Y necesita que el otro carbono, perdón, que el otro enlace que está unido al hidrógeno, porque era CH2, necesita cubrirse. ¿Y de dónde se cubre? Acá. Y si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos carbonos cumple con su tetravalencia. CH3 tiene 3 hidrógenos y un enlace más, cumple. Este carbono, 1, 2, 3, 4, cumple. Este carbono de acá, 1, 2, 3 y 4 con el hidrógeno, cumple. Y bueno, los de acá que continúan. ¿Sí? Es por eso que en la deshidratación sí hay la formación de un doble enlace, que es este de acá. Es una pregunta un poquito rebuscada, pero no creo que les pregunten, pero era para demostrar esto, es lo que sucede en este proceso de deshidratación. ¿Quedó claro hasta ahí esa parte? Chicos. Ok, ya. Entonces, es por eso que la primera es verdadera, ¿sí? Y lo demás todo lo han hecho bien. Quizás solamente faltaba revisar esa partecita, pero bien. Dentro de todo lo han hecho bien. La siguiente pregunta, la pregunta 3, dice, con relación a la biosíntesis de ácidos grasos, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? Me piden la correcta. Ya.
Dice, el sistema desaturasa permite la creación de enlaces simples para desaturar al ácido graso. EPA y DHA son parte del omega 9 y el ácido araquidónico parte del omega 3. La formación del malonil-CoA requiere ATP y bicarbonato. Y la primera y segunda reducción requieren de consumo de NADP y tiene como subproducto a NADPH. Ya, esta, muy bien, chicos, muy bien. En este caso, la clave es la C. De una, sí, así es, inyectada ATP y bicarbonato, muy bien. Ya, no se vayan a olvidar, en su examen, al toque ven malonil-CoA, ATP y bicarbonato. Listo. Pasamos entonces a la segunda parte del repaso, tipo banqueo en sí, que es de colesterol, bueno, síntesis de colesterol. Pobre que no venga. Así va a venir, espero, al menos una pregunta va a venir. Así que ustedes tranquilos. Colesterol. Pasamos a lo que es colesterol. Dice, con relación al colesterol, señale lo falso. Ojo, lo falso. Dice, dentro de su estructura encontramos 3 anillos de ciclohexano y uno de ciclopentano. Es insoluble en agua. La proteína encargada de su absorción es la NCP1L1. El colesterol no puede ser sintetizado en el cuerpo humano, por ende, bueno, por ello se necesita de su ingesta. Dentro de su estructura encontramos 27 carbonos. ¿Cuál es la incorrecta? Ok. ¿Alguien más? Ok, ok, uno más, uno más. Uno más, chicos, sin miedo. La D, dicen. Ok. La clave correcta, muy bien, es la D. Ahora, vamos a analizar por qué. Dentro de su estructura encontramos 3 anillos de ciclohexano y uno de ciclopentano. Esto es correcto. En la siguiente lámina o en la siguiente diapositiva vamos a ver su estructura. Es insoluble en agua, correcto. Recordemos que el colesterol es una molécula lipídica, por ende es insoluble en agua. La proteína encargada de su absorción es la NCP1L1, correcto también. Igual lo vamos a ver en la siguiente diapositiva de explicación. Dentro de su estructura encontraremos 27 carbonos, igualmente es correcta. Y la falsa es esta, ¿no? El colesterol no puede ser sintetizado en el cuerpo humano, por ello se necesita de su ingesta. Falso. Justamente nuestro organismo sintetiza colesterol. Y es por eso que vamos a ver la síntesis del colesterol. Pero antes de ver la síntesis del colesterol, vamos a ver su estructura. Ustedes pueden ver, esta es la estructura del colesterol. Está formada por 4 anillos. Así es, a partir de los ácidos grasos. Tenemos 4 anillos, de los cuales 3 de ellos, el A, B y C, ustedes pueden ver, que son anillos ciclohexano, es decir, que están formados por 6 carbonos. Y uno de ellos, en este caso el D, es un anillo ciclopentano. Además, otras particularidades es que dentro de su estructura encontramos un radical OH y un enlace doble en el segundo anillo ciclohexano. Ahora, ustedes pueden ver también en el conteo de carbonos que tenemos 27 carbonos. Su fórmula es C27H46O. Quizás la pregunta de los carbonos fue un poquito rebuscada. Sí, un poquito rebuscada, pero bueno, ya, para que se les quede que son 27 carbonos. Ahora, la parte de la absorción del colesterol. Habíamos visto que la proteína encargada de su absorción es la NCP1L1. Y sí, tal cual. Este esquema también lo obtuve de su diapositiva. De hecho, su profesor ha puesto buenos esquemas, así que por eso he usado esos, ¿ok? También para no estar tan alejado de lo que les han dictado en su teoría. Ok, tenemos, básicamente lo que menciona este esquema es que tenemos dentro del lumen o la luz intestinal, tenemos colesterol. Hemos comido, no sé, grasita o algo y tenemos colesterol. Ok, ahora, este colesterol debe pasar al torrente sanguíneo, ¿cierto? Para que pase el torrente sanguíneo, primero necesita ser absorbido por
las células intestinales. ¿Y cómo es que lo absorben las células intestinales? Mediante esta proteína, que es el NPC1L1. Este NPC1L1 permite absorber el colesterol exógeno, es decir, el colesterol que hemos ingerido mediante la dieta. Una vez el colesterol está dentro del enterocito, que es la célula intestinal, se convierte, o bueno, pasa a ser un éster de colesterol mediante esta proteína que es el ACAT, o también llamada colesterol aciltransferasa. Y este éster de colesterol pasa al torrente sanguíneo mediante los kilomicrones, ¿ok? Pero esto no es de relevancia ahora. Lo que la pregunta nos indica es el NPC1L1, que es lo que más ha ahondado su profesor en su clase. Ahora, este receptor, bueno, no es un receptor, disculpen, esta proteína que permite el paso del colesterol de la luz intestinal hacia el enterocito puede ser inactivada o inhibida mediante medicamentos como por ejemplo la ezetimiba. Este medicamento lo que hace es inhibir la función del NPC1L1 y si se inhibe esta función o esta proteína, el colesterol que teníamos en la luz intestinal, en el intestino, vaya, no va a ingresar al enterocito y por ende no va a pasar a la sangre. Y va a seguir su camino hacia las heces, ¿ok? Esa es una de las funciones de este medicamento, bueno, de su grupo farmacológico. Ok. Y ahora pasamos a lo que es la síntesis del colesterol. Este esquema es de un video, de hecho les cuento como anécdota que cuando yo llevé el curso de bioquímica en cuarto ciclo, teníamos que leer el libro del Harper, las diapositivas, y bueno, uno de los recursos que me ayudó para poder comprender, porque ustedes sabrán que entender bioquímica es bastante uso de esquemas, ¿cierto? Uno de los canales que me ayudó, creo que se llama Metabolismo, sí, tal cual, Metabolismo, y que enseña varias de las rutas metabólicas que suceden en nuestro organismo. Y le enseña con dibujitos y todo. Y este esquema, de hecho, lo he obtenido de ahí y es muy sencillo de explicar. Y de hecho, revisando su diapositiva también, su profesor ha usado parte de este esquema para poder ponerlo en su diapositiva. Ahora, les explico cómo es que ocurre la síntesis de colesterol. La síntesis de colesterol ocurre en primera instancia mediante la unión de 2-acetil-CoA. Mediante la enzima tiolasa forma el acetoacil-CoA. Ahora, este acetoacil-CoA se va a transformar en HMG-CoA o con su nombre largo que es 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA, pero todos lo conocemos como HMG-CoA. ¿Mediante qué enzima? Mediante la enzima HMG-CoA sintasa o sintetasa. Listo. Esta enzima, perdón, esta molécula HMG-CoA es muy importante porque a partir de esta es que sucede todo lo demás. La HMG-CoA se va a convertir en mevalоnato mediante la HMG-CoA reductasa. Y dato importante es que esta enzima, la HMG-CoA reductasa, puede ser inhibida por fármacos como por ejemplo las estatinas. Habrán escuchado seguro la atorvastatina, que es el fármaco que representa este grupo farmacológico. Ustedes todavía no llevan fármaco, ¿verdad? El siguiente ciclo, imagino. O ya están llevando la par. No. Ah, ya, no todavía. Ok. Ya. Ya, entonces lo que les decía, seguro el siguiente ciclo llevan, porque siempre bioquímica es antes de fármaco. Ya. Entonces, continuando lo que estaba diciendo. Esta enzima, la HMG-CoA reductasa, es muy importante porque esta es la que regula el paso del HMG-CoA a mevalоnato. Y bueno, el mevalоnato es el que sigue toda la ruta. Y puede ser inhibida por las estatinas. Entonces, un paciente, imaginemos, ya llevan en quinto ciclo, o sea, el siguiente año, imagino. Ya. Un paciente, imaginemos que tenga colesterol elevado, muy elevado en su sangre. Uno de los tratamientos farmacológicos que se le da son las estatinas. ¿Para qué? Para que su cuerpo deje de producir colesterol mediante el bloqueo de esta enzima. Bloquea esta enzima y todo lo demás ya no sucede. Pues. Listo. Continuamos con el mevalоnato.
Este mevallonato, mediante muchas reacciones, por eso están punteadas, va a formar unidades de isopreno activado. 6 de estas unidades van a formar el escualeno. ¿Ok? El escualeno. Este escualeno, mediante muchas reacciones, se convierte en lanosterol y el lanosterol, mediante muchas reacciones, se convierte en el colesterol. ¿Por qué estoy mencionando esto de muchas reacciones, muchas reacciones, muchas reacciones, muchas reacciones? Porque en realidad son muchas reacciones. No es porque soy vago y no quería poner las reacciones. Son como 10, 20 reacciones en cada paso. Entonces, por eso no las he colocado. Lo importante que ustedes deben de recordar son los nombres. El mevallonato pasa a unidad de isopreno activado. Esta unidad, 6 unidades de isopreno activado forman el escualeno forma el lanosterol y el lanosterol forma el colesterol. Ok, entonces, en base a todo lo que hemos visto del colesterol, pueden responder esta pregunta. Dice, con relación al colesterol, señale lo correcto. La HMG-CoA sintasa es el punto de control farmacológico en la síntesis endógena del colesterol. La formación de acetil-CoA está a cargo de la tiolasa y emplea como sustratos dos moléculas de acetil-CoA. La HMG-CoA reductasa permite la formación de HMG-CoA a partir de acetoacetil-CoA. Y el escualeno es una molécula de 25 carbonos. Señale lo correcto. Ok, dicen la B. A ver, dos más, chicos. Dos valientes más, dos valientes más. A. Ok. Dice la B. A ver, uno más, uno más. A. Ok, dicen la B. Ya. En efecto, chicos, la clave es la B. Muy bien, están rankeando, ¿eh? Vamos a ver clave por clave. Dice, la HMG-CoA sintasa es el punto de control farmacológico en la síntesis endógena del colesterol. A ver, ¿cuál será el punto de control farmacológico? ¿La HMG-CoA sintasa o la reductasa? Es la reductasa, ¿ok? Y eso no se olviden. El punto de control farmacológico es la HMG-CoA reductasa. Entonces, no es esta. Esta vendría, si fuera reductasa, sería la correcta. Esta es falsa. La clave C dice, la HMG-CoA reductasa permite la formación de HMG-CoA a partir de acetoacil-CoA. Ahí es al revés, no es la reductasa, es la sintasa. La sintasa forma HMG-CoA a partir de acetoacil-CoA. Y por último, el escualeno es una molécula de 25 carbonos, falso. El escualeno, no le he puesto en este esquema, pero para que ustedes recuerden, es una molécula de 30 carbonos, ¿ok? La clave correcta es la B, que dice la formación de acetoacil-CoA está a cargo de la tiolasa y emplea como sustratos dos moléculas de acetil-CoA, tal cual. Dos moléculas de acetil-CoA mediante la enzima tiolasa me forma el acetoacil-CoA. Listo, pregunta 6 y última pregunta del repaso, chicos. Con relación al colesterol, señale lo correcto. La atorvastatina es un fármaco usado para bloquear la HMG-CoA sintasa y permite el control del colesterol. Al bloquearse la HMG-CoA reductasa, se reduce la producción hepática de colesterol. La inhibición de la HMG-CoA sintasa incrementa la captación de LDL en la sangre y disminuye los niveles de colesterol. Y la reducción de la producción hepática del colesterol disminuye la expresión de receptores de LDL en la superficie de hepatocitos. Ya, esta pregunta es muy... No es datera para nada, pero es para pensar un poquito. Entonces le puedo dar 2 minutos para que lean detenidamente esta pregunta. La B. Ok, dicen la B.
También me dicen la B y la D. Ok. Ya, vamos a pasar a la respuesta. La respuesta, chicos, es la B. Ahora, ha habido una duda con la D. Vamos a analizar clave por clave, ok. Dice, la atorvastatina es un fármaco usado para bloquear la HMG-CoA sintasa y permite el control de colesterol. Falso, no es la sintasa, es la reductasa. ¿Ok? Creo que eso ya quedó clarísimo. Ya. Si les viene estatinas, ya ustedes ya saben qué marcar. La C dice, la inhibición de la HMG-CoA sintasa incrementa la captación de LDL en la sangre y disminuyen los niveles de colesterol. No es la sintasa, es la reductasa, ¿ok? Si inhibes la reductasa, no continúa el proceso, ¿ok? Es la enzima, ¿cómo se llama? El punto de control farmacológico, como lo había mencionado. Ok, la D dice, la reducción de la producción hepática del colesterol disminuye la expresión de receptores LDL en la superficie de los hepatocitos. Ok. Entiendo por qué puede haber cierta duda con esta clave. Sin embargo, para que sea correcta, no debe ser lo que sucede. ¿Okay? No he colocado un gráfico acá, pero espero que me puedan comprender con la palabra. ¿Sí? Habíamos dicho, voy a pasar al gráfico para que se entienda un poquito mejor. ¿Ok? A ver un ratito. ¿Cuál era la clave? Ya. Un ratito. Ya. Listo. Habíamos dicho que el punto de control farmacológico es la HMG-CoA reductasa, ¿cierto? Aquí nosotros bloqueamos. Dice, cuando nosotros bloqueamos esta HMG-CoA reductasa, lo que estamos haciendo es que el hígado no sintetice colesterol. Por ende, si no está sintetizándose colesterol en la superficie de los hepatocitos, que son las células del hígado, aumentan la expresión de los receptores de LDL. LDL viene a ser un tipo de colesterol que le llaman el colesterol malo. ¿Ok? Entonces, al incrementarse los receptores de LDL en los hepatocitos, o bueno, la expresión de LDL, en la sangre va a incrementarse la captación de este LDL. Y si se incrementa la captación de LDL en la sangre, estás raptando el LDL, en el torrente sanguíneo está disminuyéndose. Es por eso la importancia de la inhibición de esta enzima cuando hay niveles elevados de colesterol, sobre todo de colesterol LDL, que es el colesterol malo. Entonces, es por eso que esta clave es falsa, porque para que sea verdadera debería ser aumentar. Al reducir la producción hepática del colesterol, debería aumentarse la expresión de los receptores de LDL en la superficie de los hepatocitos. Y la clave B, que es la correcta, dice, al bloquearse la HMG-CoA reductasa, se reduce la producción hepática del colesterol, tal cual. Esta es la clave. Porque si estamos inhibiendo la enzima, que era el punto de control farmacológico, como los había mencionado, todo el proceso que sigue ya no se da y no se forma colesterol. Entonces se reduce la producción hepática del colesterol. Espero, chicos, que hasta aquí haya quedado todo claro. Y la D dicen, sí, justamente lo acabo de mencionar. La reducción de la producción hepática de colesterol disminuye la expresión de receptores de LDL en la superficie de hepatocitos. Para que sea verdadera, debería ser que aumente la expresión de receptores de LDL. ¿Ok? Porque según el proceso que les había mencionado, es que si nosotros bloqueamos la enzima HMG reductasa, la expresión de los receptores de LDL en estos hepatocitos debería aumentarse para que así se incremente la captación de LDL en la sangre y de manera consiguiente disminuya el LDL en la circulación, en el torrente sanguíneo. Sí, ok. Pero sí se da en la superficie, ¿no? Sí, ajá, así es.
debería aumentarse en la superficie de los hepatocitos. Y la B es la correcta, pues, porque cuando estamos bloqueando esta enzima, reducimos la producción hepática del colesterol. Ok, chicos, si no hubiera alguna duda, muchas gracias por su atención. Espero que mañana su examen es en la mañana o en la tarde. ¿Me pueden confirmar eso? Mañana. En la mañana. Ah, ya, ok. Bien, chicos, entonces éxitos en su examen. Banqueen, respondan la mayor cantidad de preguntas que puedan. Y nada, muchos éxitos en todo. Aquí tienen las redes de la ayudantía y estamos para servirles en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Esta diapositiva se la vamos a pasar a su delegado o a su delegada y para que la tengan también. Ok. Sin más, me despido. Muchas gracias. Muchas gracias.